Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por seguir en sintonía con los evangelios del día aquí en el canal de Sangre y Agua. Gusto en saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos dejan comentarios cada día. La verdad, tratamos de verlos todos y tratamos pues de estar viendo sus peticiones, sus necesidades, y le pedimos a Dios, le pido a Dios Todopoderoso, a Jesús, a nuestra Madre Santísima, que escuche sus peticiones, que ellos escuchen sus necesidades, que ellos escuchen lo que ustedes están atravesando. Tal vez nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así que le pido a Dios Todopoderoso que se derrame sobre tu vida, que se derrame sobre tu familia, que se derrame con su amor, su misericordia, con su paz, con su bondad, con su ternura, con su dulzura, que se derrame sobre tus problemas, que se derrame sobre tus dificultades, que se derrame sobre tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu esposo o tu esposa, que se derrame grandemente con sus bendiciones sobre tu corazón, sobre tu ser, sobre tu cuerpo, tus manos, tus pies, sobre tus ojos, sobre todos tus seres queridos. Que el Señor Jesús ahí siga habitando con su amor y su misericordia. Empecemos pues hoy día con el Evangelio del día, las lecturas del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de que se me olvide, quiero hacer un pequeño comentario. Hay personas que hablan mal de mi tío Jesús Mendoza, el Padre Jesús Mendoza, el que nos ayuda los domingos. Hermanos, hay muchas personas, he visto muchos comentarios que dicen que él no es sacerdote, que él es un impostor, que él es esto, que él es lo otro. Hermanos, yo solamente le quiero, yo sé que ustedes, los que nos escuchan, la verdad no piensan así. Pero si hay alguno o dos por allí que nos están escuchando y que piensan que la persona que nos comparte los domingos, que no es sacerdote, déjame decirte, hermano, hermana, que él sí es sacerdote. A mí me consta, él es mi tío, él es hermano de mi mamá, la que comparte los viernes. Yo estuve presente en su ordenación hace muchos años en México. Él está muy estudiado. Él es párroco de una iglesia en el estado de Colima. Y te quiero decir que si él no trae el traje como lo traen los sacerdotes en Estados Unidos, es porque en México no se usa eso. Yo crecí en México y yo jamás, en los 14 años que viví en México, yo jamás vi un sacerdote que trajera el traje que se ponen aquí en Estados Unidos los sacerdotes. Jamás, de los jamases. Siempre vi yo a los sacerdotes en ropa común y corriente, ropa como cualquier otra persona. Entonces el hecho de que mi tío también no dé la bendición o no digan el nombre del Padre y del Hijo, eso, hermanos, eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque él, lo único que él está haciendo es dar una reflexión sobre las lecturas del día. Él no está dando una misa, no está dando una liturgia, no está dando nada que tenga canónicamente que dar la bendición o que tenga la responsabilidad de hacer lo que muchos otros sacerdotes hacen, sacerdotes que salen en YouTube. Entonces, hermano, solamente te quería aclarar esa situación, porque a mí me duele cuando ofenden a mi tío, que es sacerdote, y hay personas que lo ofenden y yo siento feo, porque él es en verdad un sacerdote ordenado en la diócesis de Colima, y me duele cuando personas lo ofenden. Mismos católicos hablan mal de él, mismos católicos dejan comentarios muy feos y negativos sobre él. Pero pues que todo sea para la gloria y honra de Dios, hermanos. Si él tiene que ser perseguido, calumniado, si él tiene que ser pues sí, que digan cosas de él, pues será para gloria de Dios y será para su santidad, para su beneficio de él espiritualmente. Así que comencemos hoy con las lecturas del día 21 de octubre 2019. Primera lectura, Romanos 4,
versículo 19 al 25. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años, su cuerpo ya no tenía vigor, y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien, su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado de Lucas 1. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir a favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Evangelio, Lucas 12. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que toda la gloria sea siempre para nuestro amado Jesús. Hermanos, hoy la primera lectura nos está hablando sobre la fe de Abraham. Nos está hablando sobre la fe. Quiero darles unos ejemplos de fe. Un ejemplo de fe puede ser cuando tú siembras una semilla, ya sea de lo que tú quieras, semilla de calabaza, un frijol, un maíz. Lo siembras y tú tienes fe, el que lo siembra tiene fe de que esa planta en 3 o 4 meses va a dar fruto, de que ese grano va a morir, va a crecer una planta y esa planta va a dar fruto. Tenemos fe. La persona, todos trabajamos, ¿no? Si trabajamos hoy, o el día de mañana, o esta semana, tenemos fe que nos van a pagar el viernes o el sábado, nos van a pagar para la otra semana.
Si estamos trabajando es porque tenemos fe de que nos van a pagar. No estamos trabajando pensando que no nos van a pagar. No, estamos trabajando en el trabajo que tú tengas porque tienes fe de que te van a pagar a fin de semana. Otro ejemplo de tener fe es si tú pones a cocinar algo. El arroz es muy duro cuando tú lo tocas, pero el que cocina, si tú pones un arroz a cocinar en agua, calientas el agua y sabes, tienes fe de que ese arroz en 20 o 30 minutos va a estar listo. Tal vez hasta en menos tiempo, pero tienes fe. Tienes fe en que ese arroz duro se va a convertir en algo suave y blando para podérnoslo comer. Lo mismo los frijoles. Los que nos gustan los frijoles, si ponemos a cocinar unos frijoles, a cocer, los frijoles duran pues muchas horas para cocinarse. Pero el que los pone a cocinar tiene fe. Tiene fe en que esos frijoles duros van a llegar a suavizarse y van a llegar a poderse comer. Hermanos, la fe en Dios es igual. ¿Por qué les pongo estos ejemplos tan básicos y tan sencillos? Porque si tenemos fe en las cosas de este mundo, si tenemos fe en que las cosas que vemos y que podemos tocar y con las cuales tenemos contacto todos los días, también así Dios nos invita a tener fe. Nos invita a tener fe en Él, a tener fe en sus promesas, a tener fe en que Él cumple todo lo que nos dice. Te voy a dar otro ejemplo de fe. Algunos de nosotros preparamos nuestra comida un día antes de acostarnos, un día antes de ir a otro día a trabajar. Por ejemplo, en la noche, ahorita yo estoy grabando el video en la noche, son las 11 de la noche, y yo puedo preparar mi lonche, mi comida para el día de mañana, para el día de mi trabajo. Eso es tener fe, porque estamos teniendo fe que nos vamos a levantar a otro día. Estamos teniendo fe que mañana vamos a tener salud para ir a trabajar. Estamos teniendo fe de que vamos a vivir y vamos a amanecer y vamos a ir a trabajar otro día, porque estoy preparando mi comida de hoy. Hermanos, si tenemos fe en que nos vamos a levantar el día de mañana, también tengamos fe en la palabra de Dios. Tengamos fe en lo que Jesús nos ha dicho. Por ejemplo, si Jesús nos dice en su palabra, le dijo a sus apóstoles cuando resucitó, y les dice, no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que Jesús siempre está con nosotros. Entonces nunca debemos de sentirnos solos. Nunca debemos de sentirnos que Dios nos abandona. Nunca debemos de sentir de que Dios nos deja solos o que Dios ya no nos escucha. Es ahí donde viene la fe. Es ahí donde si le creemos a Jesús y tenemos fe, vamos a saber que Él siempre está con nosotros. Es diferente cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Él. Es diferente que si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, que si nosotros dejamos de hacer oración, dejamos de leer la palabra de Dios, que si nosotros empezamos a dejarnos llevar por el pecado, eso es un alejamiento de nosotros. Nos alejamos nosotros nos alejamos de Dios, pero Jesús, Dios, no se aleja de nosotros. Hay otra parte donde Jesús les dice a sus apóstoles que les preparará una habitación en el cielo. Ahí Jesús nos llama a tener fe de que Jesús ya está en el cielo y ya nos está preparando habitaciones, un cuarto, una vivienda, una casa para vivir en el cielo. Eso es tener fe. Jesús también nos dice en su palabra que el que crea en Él no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. Entonces, hermanos, es ahí donde viene la fe. Fe que nosotros a veces tenemos, pero que muchas personas allá la están perdiendo. Que muchas personas allá no tienen ni siquiera esa fe de creer en Dios. Fe que a veces nosotros tenemos,
pero que mucha gente ya ni siquiera tienen fe, ni siquiera en ellos mismos. Pierden la fe en ellos mismos, pierden la fe en Dios, pierden la fe en la vida, en el amor, pierden la fe en la esperanza, la confianza, y se les acaba todo. Pero es ahí donde Jesús nos invita a tener fe, como la tuvo Abraham. Cuando Dios le dijo a sus 99 años de edad, le dice: tú vas a tener un hijo, y tu esposa que es estéril va a tener un hijo también. Y Abraham tuvo fe. Para terminar, les voy a decir donde dice la palabra de Dios. Dice Jesús: donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Hermanos, hermanas, esto quiere decir que cuando nos reunimos 2 o 3 personas en su nombre, para leer la palabra de Dios, para orar, para rezar el rosario, cuando vamos a la misa, etcétera, allí está Jesús en medio de nosotros. Aquí está Jesús en medio de ti y en medio de mí. Porque aunque tú estés viendo este video en otro continente, en otro país, Dios está obrando a través de este video. Dios está manifestando su poder en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Debemos de tener fe. Yo tengo fe que hoy la palabra de Dios está atravesando tu corazón y está atravesando mi vida también. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta al entrar. Corta doblemente de los dos lados, corta. Al entrar y al salir, corta. Así es la palabra de Dios, que entra en el corazón y cambia las vidas. Entra en el corazón y cambia el ser de la persona. Cambia la forma de actuar de una persona. Porque es Dios Todopoderoso el que está sanando, el que está tocando, el que está bendiciendo hoy tu vida. Por eso hoy Dios te llama, te invita a tener fe. Amén, hermanos. Gloria a Dios. También, hermanos, hoy estamos celebrando 21 de octubre. Estamos celebrando la vida de San Gerardo Mayela, un santo del cual yo me estoy enamorando mucho. Me estoy apasionando mucho por este santo. ¿Por qué? Estoy a la mitad de un libro que estoy leyendo de él. Y dije, ¿qué santo tocará para este día lunes? Abro mi libro de los santos y toca que es este día de este santo, gran santo italiano. Murió en el año 1755. Y les voy a dar 10 datos simples y sencillos sobre la vida de San Gerardo Mayela. San Gerardo Mayela nació en 1726. Dato número 1. Tenía éxtasis todos los días desde niño, cuando oraba con Jesús ante el Santísimo Sacramento del altar o cuando veía imágenes. Él tenía éxtasis, él entraba en el Espíritu, descansaba en el Espíritu de Dios, entraba en su presencia, se olvidaba de todo, se olvidaba hasta de comer, se olvidaba de sus quehaceres, se olvidaba de lo que tenía que hacer y pasaba horas, noches enteras orando. Qué hermoso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa virtud? Punto número 2. Fue muy humillado, burlado, golpeado. Y él siempre guardaba silencio porque quería sufrir como Jesús. San Gerardo Mayela se le murió su padre a los 12 años. Y él fue huérfano. Se fue de estudiante de sastre. Él lo trataron muy mal muchas personas. Lo golpeaban, lo regañaban, lo injuriaban, lo calumniaban. Y él nunca se defendía. Él siempre guardaba silencio. ¿Por qué? Porque él quería guardar silencio, como cuando Jesús guardó silencio, como cuando Jesús fue calumniado, cuando Jesús fue condenado a muerte, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue latigado, lacerado. Jesús se quedaba callado, y así este santo quería quedarse callado, igual como Jesús. Punto número 3.
lo poco que ganaba cuando antes de entrar al seminario, lo poco que ganaba lo dividía en tres partes. Como su madre quedó viuda con sus otros hermanos y hermanas, una tercera parte se lo daba a su madre para los gastos de la casa. Otra tercera parte la dejaba completamente a los pobres. Y la otra tercera parte lo daba a los padres para que dijeran misas por las almas del purgatorio. Qué hermoso gesto de este gran santo. Punto número 4. Él podía leer las conciencias y los pecados de los demás y los mandaba a confesarse. Qué impacto, hermanos. Imagínate que tú llegaras con un sacerdote o con alguien muy acercado a la iglesia y que esa persona pudiera ver tus pecados, que esa persona pudiera ver tus errores, que esa persona pudiera ver las veces que hemos mentido, las veces que hemos fallado a Dios. Qué avergonzante sería, ¿no? Sería algo vergonzoso se sentiría uno apenado, ¿no? Esta persona puede ver mi interior, puede ver lo que yo acabo de hacer hace rato, o puede ver lo que yo hice hace 10 años. Qué grande, hermanos, qué don tan grande. Punto número 5, tenía el don de bilocación, podía estar en muchas partes, diferentes partes a la misma vez. Punto número 6, una vez Dios lo hizo invisible. Pasó una ocasión en que fueron a buscarlo sus hermanos redentoristas, donde él se consagró a Dios. Él nunca fue su sacerdote, sino que fue un hermano consagrado. Entonces fueron a buscarlo a su cuarto, y ya después de cierto tiempo que no lo encontraban ni aquí ni allá, y por último lo encuentran más tarde, y ya le dicen: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y él le contesta: estaba en mi cuarto. Y ellos dicen: pero fuimos a buscarte y no estabas allí. Entonces después en confesión él le dice a su superior, le dice: padre, lo que pasó es de que como era un día de retiro, un día espiritual, yo quería estar con Jesús en oración, y le pedí a Jesús que me volviera invisible, que nadie me viera, que nadie me encontrara, para yo estar contigo en oración, para yo estar contigo en tu presencia y que nadie me molestara, que nadie me viera. Entonces ese fue un milagro, porque entraron a su cuarto, lo buscaron por todas partes y nadie lo pudo ver. Dios lo hizo invisible por esa vez. Punto número 7. Él le encantaba ayudar a los pobres. Entonces él muchas veces estaba a cargo de la puerta en el seminario donde vivían, en el lugar, pues había mucha gente pobre. Entonces tocaban la puerta pidiendo comida, ropa, zapatos. Y pasó muchas veces de que la comida que tenían para los hermanos y los sacerdotes del seminario, del convento, pues había un cocinero que cocinaba para los hermanos de allí. Entonces él lo que hacía, él agarraba la comida y se las daba a los pobres. Si había panes, se los daba a los pobres. Si había sopa, se las daba a los pobres. Él daba todo a los pobres. Y muchas veces lo regañaban, lo criticaban. Y le decían: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás regalando todo el pan, toda la comida? ¿Ahora qué vamos a comer nosotros? Y pasaba muchas veces, hermanos, de que después de que lo regañaban o lo criticaban, volvían a donde estaba la comida, donde estaban los panes, y estaba todo repleto nuevamente de panes. Estaba totalmente, si la olla de comida o de la sopa ya se había acabado, volvía a llenarse esa olla de sopa, esa olla de comida. Y eran milagros tras milagros, hermanos. Punto número 8. En una ocasión, un hombre lo golpea gravemente en la calle, lo golpea con un arma, lo golpea. Y tanto que por mucho tiempo él siguió escupiendo, tosía sangre, lo golpeó en los pulmones, en la espalda, en la cabeza. Entonces, después este hombre, en el momento que lo está golpeando, San Gerardo Mayela empieza a orar por él
Y San Gerardo le decía, sí, golpéame, yo me merezco esto y mucho más. Le decía, sígueme golpeando, porque así golpearon a Jesús. Y aquel hombre en su violencia se empieza a dar cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces en ese momento aquel hombre empieza a llorar, se empieza a arrepentir, le pide perdón. San Gerardo Mayela iba en un caballo y este hombre hasta lo veía tumbado de su caballo. Entonces este hombre se arrepiente, pide perdón. Y se dice, ¿qué he hecho, Dios mío? ¿Por qué he golpeado tan fuertemente a esta persona, a este santo? Entonces lo ayuda en su caballo y llega. Y lo que me sorprende de esta situación es de que cuando llega este hombre con el santo San Gerardo Mayela al convento, al seminario, San Gerardo Mayela, en lugar de quejarse, decir, este hombre me acaba de golpear, este hombre casi me medio mata. No, San Gerardo Mayela, en lo que iban de camino, iba evangelizando a este hombre malvado. Le iba hablando del amor de Dios, le iba hablando de la conversión, le iba hablando de ser diferente. Y cuando llega, les dice a sus hermanos, me caí del caballo. Les dice, les inventa otra historia, para que nadie supiera que este hombre casi lo había matado. Casi este hombre lo dejó sin vida. Y aquel hombre no dijo nada. Y pues San Gerardo Mayela con trabajos se baja de su caballo, con mucho dolor, escupiendo sangre, malherido, sangrante. Jamás dijo nada de esto a nadie. Y después pues se dieron cuenta de la historia, pero vemos cómo después de un tiempo este hombre muere, alguien lo mata, de una manera similar de cómo él golpeó a este santo. Entonces vemos cómo la justicia de Dios ahí obró. Sin embargo, vemos esta santidad de hombre, santidad de San Gerardo Mayela, que en lugar de quejarse, este hombre me golpeó, este hombre me hizo esto, me hizo lo otro, no, él lo defendió. Él inventó otra historia de que se había caído del caballo y que el caballo lo había golpeado. Y eso para mí se me hace algo grandísimo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos decir todo lo que una persona nos ha hecho por justicia, no? Mas sin embargo este santo lo defiende. Este santo inventa otra historia para que nadie le hiciera daño. Qué grande fue este santo. Punto número 9. Él predecía cosas del futuro. Y en una ocasión que mataron a otro sacerdote a 70 kilómetros de allí, a un sacerdote encargado de varias iglesias de donde él vivía, él en visión, en oración, él estuvo viendo, él vio, Dios le mostró cómo lo estaban matando y en el momento exacto en que lo estaban matando. Y él podía predecir el futuro. Y punto número 10 para terminar, él predijo su muerte. Él le dijo a sus hermanos que estaban con él, les dijo el día y la hora en que él iba a morir. Él muere a la edad de 29 años en el año de 1755. Él hizo Dios a través de él muchísimos milagros, que ahorita no me da tiempo para decirles tantos milagros que estoy leyendo en su vida, en ese libro. Después les estaré comentando más cosas sobre él. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los llene de su amor, de su misericordia y de su paz. Y que le demos siempre la gloria a Jesús, le demos siempre la gloria a nuestro Rey, Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No soy digno de que entres tú a mi casa. No soy digno de que entres tú a mi corazón. No soy digno de que vengas tú a sanarme. No soy digno de que mi Rey venga a mí. Porque grande, grande es tu poder. Porque grande, grande es tu poder. Solo pienso
piensa en mí y yo me sanaré. Solo piensa en mí y resucitaré. Solo dime una palabra tuya y yo me salvaré. Solo mírame a los ojos y yo sanaré. Solo piensa en mí y me rescatarás. Solo piensa en mí y me levantarás. Porque grande, grande es tu poder. Porque grande, grande es tu poder. Solo piensa en mí y yo me sanaré. Solo piensa en mí y resucitaré. Porque grande, grande es tu poder. Porque grande, grande es tu poder. Solo piensa en mí y yo me sanaré. Solo piensa en mí y resucitaré. Que toda la gloria sea siempre para nuestro amado Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.